Su gobierno y las noticias de los últimos meses, le pregunto en su mismo tono. ¿Quién va a pedir perdón? ¿Quién va a pedir disculpas a los españoles por los borrados del fiscal general? ¿Por su número 2 en el gobierno y en el partido investigado por corrupción en el Tribunal Supremo? ¿Por su hermano investigado por corrupción en un juzgado de Badajoz? ¿Por su mujer investigada por corrupción en los juzgados de la Plaza de Castilla? ¿Y por ser usted un títere del separatismo? Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Feijóo. Le agradezco siempre su tono constructivo, ¿no?, en sus preguntas. Usted lo hace sobre si el gobierno funciona, y yo le digo que el gobierno funciona y España avanza. Fíjese, en el año 2024, el 50% del crecimiento de la eurozona se explica por el crecimiento de la economía española. Buenas a todos. Voy a hacer una pequeña pausa aquí para explicar ciertos puntos sobre lo que dice Sánchez de subidas del 2024. Una de las cosas que tiene Venezuela en común con España es que fueron los dos países del mundo que más bajaron su Producto Interior Bruto durante la pandemia del COVID. Aquí podéis ver que es del menos 10%, realmente casi menos 11%. Como dato curioso, Venezuela menos 30%, Argentina menos 9,9%, Perú menos 11%, Reino Unido menos 9,7%, Italia menos 8%, India menos 7%, etc. Aunque yo tengo mi teoría que esto es a causa de encerrarnos en casa y llevar la economía más por los suelos de lo normal en toda Europa y sacar rédito económico a base de negocios con mascarillas, la recuperación económica de España es debido a una recuperación desde el fondo del infierno, menos 11%, rebotó hacia arriba con un 6% y otra vez con otro 6%. Siendo así que tras la significativa contracción del Producto Interior Bruto de España en 2020 debido a la pandemia, el país ha experimentado un notable efecto rebote en su economía, según datos del Instituto Nacional de Estadística. El PIB español creció un 2,7% en 2023 respecto al año anterior, superando la media de la zona euro y liderando el crecimiento entre las 4 principales economías de la Unión Europea. Pero como yo le digo a mi hija, es muy fácil destacar en una clase llena de burros. O sea, es muy fácil subir cuando estás demasiado abajo. Si veis las gráficas y realmente hacemos una compensación, España ha subido de una manera natural y al mismo ritmo que lleva haciéndolo durante los años atrás. Y quizás con los factores que hayan contribuido a su crecimiento natural sea la recuperación del turismo, que España recibió 94 millones de turistas en 2024, acercándose a niveles de Francia, líder mundial con 100 millones. Por otra parte, también está el aumento de las exportaciones, especialmente en el sector turístico y de servicios. Por otra parte, hubo dependencia del gasto público y se advierte que el crecimiento económico de España se basa en un gasto que supera los ingresos, generando deuda y déficit. De hecho, la percepción ciudadana es negativa. Yo mismo lo noto a la hora de hacer la compra. A pesar de las cifras macroeconómicas positivas, solo el 20% de los españoles considera que 2024 fue un buen año en términos económicos para el país. También hay debilidad en la inversión. Aunque el consumo público ha impulsado el crecimiento, se observa una falta de inversión en áreas clave como la vivienda y bienes de equipo. Esta situación genera preocupación sobre la sostenibilidad del crecimiento y la capacidad de abordar equilibrios económicos y sociales. Aún en España hay desigualdad y pobreza persistentes. Aunque la tasa de riesgo de pobreza ha disminuido un 19,7%, aún existen desafíos significativos. El 8,3% de la población sufre carencias materiales y sociales severas y el 25,8% está en riesgo de pobreza y exclusión social. Problemas como el acceso a la vivienda y la capacidad de afrontar gastos imprevistos aún persisten. Voy a compartir en descripción este enlace de un artículo del Banco de España donde puedes ver las explicaciones oportunas con respecto a la subida, a la cual he explicado, la subida de Producto Interior Bruto en España en 2024. El 30% de los nuevos empleos que se crearon en la eurozona se crearon en España. Y eso en un país que representa el 10% del Producto Interior Bruto y el 13 o el 14% de la población. Esa es la magnitud del éxito económico que vive ahora mismo el país. Por tanto, señoría, a su pregunta de si el gobierno funciona, ahí están los datos. El gobierno funciona y a pesar de ustedes, España avanza. Muchas gracias, señor presidente. Señor Núñez Feijóo.
Como es natural y como viene siendo habitual, usted no responde. Pero mire, lo que dirán los progresistas del mundo de usted. Usted encerró a todo un Consejo de Ministros en una habitación esperando instrucciones del señor Puigdemont. Usted tiene un fiscal general del Estado cazado, borrando pruebas de sus presuntos delitos según el informe de la UCO, ese que usted respeta cuando le interesa. Y usted tiene varios altos cargos pendientes de declaración al Tribunal Supremo. Mientras son incapaces de arreglar los problemas de los españoles, ni la vivienda, ni la inmigración, ni la pobreza. Al revés, confunde servir a los españoles con sacar tajada de ellos. Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social. Por cierto, señoría, el paripé que ayer montaron los ministros de Sumar con los ministros socialistas, señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado. Ahora lo fían todos a eliminar WhatsApps y a legislar en beneficio de personas concretas. Bueno, de un hombre en concreto y de una mujer en concreto. Señor Sánchez puede borrar y borrar, pero su hemeroteca no la podrá borrar jamás. Ya le gustaría a Sánchez borrar su hemeroteca, ya le gustaría. En vez de un comité de crisis para repartir el dinero de todos entre unos pocos, ¿por qué no atienda a la mayoría de los españoles? ¿Sabe cuál es? ¿Sabe lo que dicen? ¿Sabe lo que dicen en la calle los españoles? No, no lo sabe, porque usted no puede bajar a la calle. España, señoría, lo que dicen los españoles es que España merece recomponer su democracia y quien la ha degradado tanto no puede hacerlo. ¿Sabe lo que dicen los españoles? Que si tuviese dignidad ya lo hubiera dejado. Muchas gracias, señoría. No soy muy fan de este piltrafa, pero bueno, dice la verdad y es fácil. Con Pedro Sánchez es fácil hacer leña de un árbol a medio caer, como es Sánchez. Muchas gracias. Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Feijóo, ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el salario mínimo, para que no tuviera retención en el IRPF. Claro, ¿no? Mucho mejor vivir con 735 euros al mes, que era como lo dejaron en 2018, a los 1.184 euros al mes que está el Gobierno de España dejando el salario mínimo interprofesional. Claro, señoría, ¿sabe por qué tenemos este debate? Este debate lo tenemos porque el Gobierno de España ha subido en estos 7 años el 61% el salario mínimo interprofesional. El 61%. Con ustedes siempre en contra, señoría. Con ustedes siempre en contra. Y además hemos logrado cosas importantes con la subida del salario mínimo interprofesional. La primera, hemos reducido en un país con muchísima desigualdad la desigualdad. En segundo lugar, hemos reducido la brecha salarial entre trabajadores y trabajadoras porque el 60% de las beneficiarias del salario mínimo interprofesional son mujeres trabajadoras. Y fundamentalmente hemos hecho una cosa que creo que es muy relevante y hemos desmontado todos los dogmas neoliberales que ustedes durante la crisis financiera implementaron diciendo aquello de que no se subía el salario mínimo interprofesional para poder crear empleo. Pues mire, hemos subido el 61% el salario mínimo interprofesional y tenemos 22 millones de ocupados en nuestro país. Esa es la realidad. En todo caso, bienvenido al escudo social, señor Feijóo, bienvenido al escudo social. De repente obró el milagro. Ya no hay palacetes, ya no hay ocupas, tampoco hay escrúpulos. Cuando su voto era irrelevante o era decisivo para revalorizar las pensiones, ustedes votaron que no. Y ahora que su voto es absolutamente... Con esas últimas palabras por parte del presidente terminamos la intervención de Feijóo contra Sánchez.